solo lo que es. Hey, muy buenas a todos. Mi nombre es Didier Emil Chulchirinos. Mayormente le mando un saludo lo que es a la licenciada Glenda Sarmiento, que nos está haciendo la tarea para el día de hoy de la clase de sociología. Y empezaremos hoy hablando lo que son los procesos de socialización de una persona, de un individuo, con su ambiente, con su religión, con su familia, etcétera. Hoy conoceremos todo lo que es acerca del proceso de socialización, cuáles son los tipos, quiénes los establecieron, pero antes de comenzar, primero vamos a introducir un poquito lo que es la palabra socialización, que es lo que quiere decir cómo una persona se socializa con su ambiente. Pero ¿cómo ocurre estos procesos? ¿Pero qué quiere decir la frase concreta en sí? ¿Qué son los procesos de socialización? Bueno, lo averiguaremos. Comenzamos ahorita en solo lo que son los procesos de socialización con su definición concreta. Son aquellos mediante los cuales los individuos pueden aprender y adoptar normas, valores, comportamientos y roles sociales para integrarse en una sociedad. En otras palabras, es cuando el individuo puede, en otras palabras también, el individuo aprende y adopta todas las normas que tiene la sociedad donde él vive, ya sea, por ejemplo, puede ser incluso las culturas o comportamientos que estos mismos. Comportamientos como cuáles, su forma de actuar, sus bailes, qué roles establecidos tienen ellos e incluso las normas. En nuestro caso aquí en Jutiapa tenemos prácticamente una aldea, Diamante de Sion, muchos lo conocen, que en esa aldea lo que mayormente tiene es que tiene bastantes normas y valores bien perfectamente establecidos. Entonces, esos son procesos de la socialización, son procesos sociales, que en esos procesos la sociedad se integra de un solo, o la persona, el individuo se integra de gran manera que tiene que adaptarse a todo eso. Ahora bien, comenzamos con los tipos de socialización. De los tipos de socialización tenemos lo que es la primaria. ¿Cómo ocurre? Ocurre en la infancia, cuando somos más pequeños. ¿Cuál es el primero que tenemos de solo? Con nuestros padres. O sea, cuando estamos más pequeños, nosotros descubrimos el maravilloso mundo que tenemos. Se da principalmente en el núcleo familiar, como anteriormente le había dicho, que ocurre cuando nosotros nacemos. Estamos muy pequeños, nos relacionamos con nuestra familia, los animales que tenemos, etc. Y se aprende valores básicos como norma de convivencia y el lenguaje. Norma de convivencia, que o sea, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer, no solo o mayormente cómo aprender de un solo, explicándolo mejor, cómo nosotros de un solo podemos convivir con las normas que tenemos ahí, como respetar a nuestros padres, etcétera. El lenguaje, qué tipo de lenguaje vamos a usar y la forma como nos vamos a expresar. Tenemos el otro que es la socialización secundaria. En la escuela, como la imagen sale ahí presente, ocurre en la adolescencia y adultez, aunque en este también podemos decir que lo que es la socialización educativa académica, podemos ponerla desde cuando vamos al kinder hasta que salimos de la escuela y integramos a otra institución. Pero establecido con lo que tenemos ahí, socialización secundaria ocurre en la adolescencia y en la adultez. Se da en la escuela, el trabajo o grupos sociales y se interiorizan normas más específicas y roles según el contexto, el trabajo y la especificación dada de qué rol vamos a tener ahí en esa parte. Socialización terciaria. En esta lo que ocurre cuando una persona debe reinsertarse en la sociedad. Cuando la persona en solo, por ejemplo, en este caso lo que quiere dar como entender es cuando la persona quiere volver a integrarse en la sociedad sabiendo que pudo haber hecho algo malo o sabiendo que pudo haberse ido por otro lugar, en dado caso lo que muchas veces ocurre. Y puede darse en el caso de rehabilitación, conversión religiosa o cambios de localidad, como anteriormente le había mencionado. Seguimos con la otra diapositiva, hablando acerca de lo que son los agentes de socialización. En los agentes de socialización tenemos lo que son las personas o instituciones que incluyen en la formación o influyen en la formación de los individuos, como la familia, la escuela, grupos de pares, identidad o normas grupales, medios de comunicación y religión. Familia como cuáles, vuestra familia, la primer grupo social que nosotros integramos. En la escuela, nuestros compañeritos, nuestros maestros, directores, etcétera. Grupos de pares, puede ser grupos de pares, por ejemplo, en nuestras parejas, y grupos de pares también nuestros grupos sociales, amigos, amistades, amiguitos, etcétera. Medios de comunicación, los medios, por ejemplo, el televisor,
¿Dónde recibimos bastante información? ¿Dónde recibimos la información alrededor del mundo? TikTok, todo eso. Esos medios de comunicación lo que ayudan, que influyen a que nosotros podamos saber que también no solo ocurre en nuestra sociedad, sino que también alrededor del mundo. En la religión, en la religión lo que establece son las creencias y normas. Bueno, como dijimos sobre la palabra religión, lo que es de Cristo, la palabra de tal, etcétera. Ahí donde convivimos con un grupo de personas que prácticamente adoran y tienen esa misma palabra. Importancia de la socialización. La importancia que tiene esto es que permite la integración de la persona en la sociedad. O sea que esta persona prácticamente no es que se vaya a sentir excluido, sino que tanto grupos diferentes que hay, la persona ¡pum!, puede adaptarse a ahí uno de ellos. Facilita la transmisión de la cultura. Cuando una persona, incluso cuando se va, o cuando vuelve a ese lugar, o cuando es nuevo en esa situación, se adapta. Es donde comienzan los procesos. Que esta persona ya se moldea en solo, que le dice la tercera, que se moldea su identidad y puede adaptarse al lugar que tiene. Por ejemplo, si yo soy un nativo estadounidense o un alemán, lo que sea, y vengo a Roatán, La Ceiba, Utile y todo, o Santa Bárbara, una de esas personas se integra a vivir y adaptarse a tanto a los lugares, la gente y lo que ocurra ahí, comidas, etcétera. Ya no va a haber pizza, ya no va a haber esto, va a haber lo rico de ese lugar. Moldea la identidad es que ya cambia la personalidad de esa persona. Se adapta a la lengua, se adapta al comportamiento, etcétera. Y fomenta la convivencia y el respeto de las normas. O sea que esta persona también lo que tiene, y los procesos de socialización, lo que tiene también especial, es que fomenta que haya una buena convivencia entre ellos, que haya un buen respeto de las normas. Ahora bien, ¿quiénes fueron los creadores de este proceso de socialización? Bueno, lo que primero vamos a establecer es que el proceso de socialización ha sido estudiado por diversos sociólogos, filósofos y eh, psicólogos a lo largo del tiempo. No fue establecido solo por una persona. Ha sido desarrollado a partir de diferentes teorías. Teorías como quiénes. Emil Durkheim, funcionalismo. En este caso, Emilio Durkheim lo que consideraba que a los fundadores, bueno, primero que todo, fue considerado como uno de los fundadores de la sociología. Estableció que la sociología es la clave de la cohesión social. Ahora es lo que viene él. Él creía que la sociedad impone normas y valores a los individuos para mantener un orden. Una sociedad sin orden, hay desorden. En ese caso, lo que quería establecer Durkheim y su idea, prácticamente lo que creía, que las normas, instituciones más grandes, gobiernos, etcétera, establecían normas porque quería que la gente tuviera un orden, que tuviera un control específico. Introdujo el concepto de conciencia colectiva, que son las creencias compartidas que unen a la sociedad. George Herbert Mead, estereacismo simbólico. Bueno, primero que todo explicó que la sociología ocurre a través de la interacción con los otros. Desarrolló la teoría del self y donde los individuos forman su identidad a partir de las experiencias sociales. Distinguió dos etapas de la sociología. El juego play, el niño imita los roles sin comprenderlos de todo. En otras palabras, que cuando estamos en la etapa de mayor infancia, el niño los toma como juegos. Por ejemplo, juegos como cuáles. Juegos, por ejemplo, cuando dicen la mamá y papá y todos esos juegos, es que los imita, por ejemplo, roles o comportamientos que tienen las personas ya de mayor edad. Y juegos de reglas o games que aprenden normas y roles sociales más complejos. O sea, si tienen que hacerlo así, por ejemplo, los juegos de rompecabezas, si tienen que hacerlo de esa manera, tienen que unir esas formitas con esas. Ahí Charles Cooley, la teoría del espejo, planteó que la teoría de yo, espejo, looking glass self, que dice que las personas forman su identidad según cómo creen que los demás los perciben, o sea, cómo las personas lo miran. Si lo miran feo, el persona cree que es feo. Si la persona es bonita, la persona cree que es bonita. La socialización es un proceso de interpretación de las reacciones de los demás. Muchas personas, o lo que decía Charles Cooley, es que si nosotros pensamos cómo nos miran los demás, eso somos, y no. En este caso, siempre es bueno tener nuestra propia identidad, pero lo que establecía este señor es que muchas veces lo que ocurre es que mucha gente tiende ese deseo a moldear a las otras personas y hacerlos pensar diferente. Sigmund Freud, el que tenemos aquí abajo, fue un psicoanalista, bueno, la psicoanálisis, perdón,
Aunque desde la psicología, Freud habló del papel de la socialización en el desarrollo del individuo. Explicó que la sociedad impone normas que reprimen los impulsos instintivos del ser humano, como matar, como golpear, etcétera, como esas normas lo que quería establecer él. Y su modelo yo, ello, yo y super yo muestra cómo la socialización ayuda a formar la personalidad de una persona. Ahora bien, terminando con lo que son estas personas del proceso de socialización, tenemos lo que es Pierre Bourdieu, de lo que es habitus y capital cultural. Dijo que la socialización depende de la clase social y que se transmite a través de la educación y la familia. Introdujo el concepto de habitus, que son las formas de pensar y comportarse que aprendemos en nuestro entorno social, y explicó el capital cultural, que es el conocimiento y habilidades que adquirimos en nuestra sociedad. Ahora bien, para ya terminar por todo, como conclusión al final, y solo para ya explicarles a todos ustedes y finalizar, el proceso de socialización es un fenómeno complejo y fundamental en la vida de los individuos y funcionamiento de la sociedad. A través de este proceso, de las personas aprenden a introducir normas, valores, creencias, costumbres, comportamientos que les permite integrarse en su entorno social, que permite adaptarse, que permite entender, comprender, aceptar y adaptarse a todo eso. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por mi explicación. Muchísimas gracias por todo. Especialmente saludos a la licenciada Glenda Sarmiento por darnos esta oportunidad de explicar lo que es los procesos de socialización. Muchísimas gracias y nos vemos otra ocasión.